Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy voy a hacer el video que todos ustedes me pidieron o querían que hiciera, que es relacionado con la hidratación y la limpieza de los insectos que, por ejemplo, provienen de colecciones entomológicas o, por ejemplo, si tenemos un insecto que, por ejemplo, recolectamos en verano, lo secamos y lo tenemos pues para tomarle fotos en invierno, pues ya que como muchas las personas saben que durante el invierno es un poco más difícil encontrar los insectos, entonces pues vamos a intentar demostrarles cómo hacer este tipo de limpieza y sobre todo cómo tratarlos de la forma adecuada para no dañarlos ni para romperles antenas, extremidades, alas, incluso algunas alas pueden desprenderse del insecto que están muy secas, entonces hay que tener cuidado con todos esos. Entonces es un proceso sencillo y a la vez se requieren como de unos truquitos como para evitar eso. El insecto que voy a usar es un insecto de más de 30 años que proviene de una colección entomológica. Está totalmente seco, sucio, lleno de polvo y además les voy a mostrar las consecuencias de hacerlo mal, que fue que en una de esas manipulación del insecto, pues le rompe una de sus antenas y pues el insecto, pues desde mi punto de vista es muy bonito y pues ya con una antena partida no va a ser lo mismo. Igualmente le voy a tomar la foto, la voy a subir en Instagram para que me sigan. Entonces no se le olviden seguirme en Instagram, no se le olviden suscribirse, no se le olvide darle like, comentar, compartir y ya empezamos con el video. Bueno, yo dividí esta tarea o este proceso en cuatro pasos sencillos. Puede que sea para algunos muy complicado, para otros es muy sencillo. Muchas veces el equipo que yo les voy a hablar no es un equipo indispensable, es un equipo que se puede conseguir de muchas formas. Hay muchas variantes, simplemente tratan de simular las mismas condiciones y ya, eso es todo lo que hay que hacer. Entonces el primer paso que vamos a hacer es la cámara de humectación. La cámara de humectación es una de las cosas más importantes a la hora de este proceso porque nos va a dar las facilidades de que el insecto relaje todas las extremidades, se vuelvan flexibles otra vez y que los ojos traten de recuperar como su color original. No estoy hablando de que vamos a hacer una restauración 100% a como estaba vivo ese insecto, pero sí vamos a tratar de recuperarlos a lo más cercano posible. Entonces, el insecto va a recuperar flexibilidad en las extremidades, en las antenas, en las alas y va a recuperar un poco de sus colores. Los colores van a ser un poco más vivos, van a ser un poco más llamativos y no va a ser como tan apagados, tan desaturados como lo teníamos en nuestra colección. Con esto hay que tener mucho cuidado porque pues en esta primera etapa yo diría que es la etapa más delicada porque pues muchas veces nos confiamos de que el insecto se ve rígido y lo vamos a coger y le partimos una de las antenas o una de las piernas. A mí me ha pasado. eh, por eso esta colección entomológica fue como totalmente de un proceso de aprendizaje, pues porque estaban muy en las condiciones y pues me sirvió mucho para prueba y error experimentar en todo eso. La cámara de humectación lo vamos a hacer con una base de 50% agua, 50% vinagre blanco. ¿Por qué uso vinagre blanco? El vinagre blanco, al ser un ácido, nos va a permitir a que el insecto no cree ningún tipo de hongos o de ningún tipo de otro bacterias o esas cosas que ayudan al proceso de descomposición del insecto. Entonces vamos a usar 50% agua, 50% vinagre. Vamos a tener una capa intermedia entre el agua y el insecto, que en mi caso es una de plástico. Yo le hice agujeros y lo puse ahí. Aquí hay uno de los trucos. Cuando ustedes vayan a poner el insecto dentro de la cámara de humectación, trate de que ninguna parte o lo menos posible toque el insecto con alguna de las superficies. O sea, lo más importante, lo que vamos a hacer en este proceso es que el insecto no toque ninguna superficie, ya sea en la etapa de humectación, en la etapa de lavado, en la etapa de limpiado, en la etapa de posicionamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta primera etapa de humectación, si rozamos o mantenemos una de las partes del insecto sobre una de las superficies, que va a pasar a generarse la humedad, él se va a pegar y al pegarse a una de las superficies, al jalarlo, pues lo vamos a romper. Entonces, o por ejemplo, se puede
poner en una posición que no querramos, entonces lo más posible tratar de mantenerlo separado. ¿Cómo evito yo esto? Pues yo tengo esas espumas que usan, por ejemplo, para empaques, entonces yo clavo una de las agujas entomológicas dentro de la espuma y pues lo pongo en una forma diagonal, y así evito que el insecto no toque ninguna parte de la superficie pues de esta humectación. Sería bueno que, por ejemplo, el recipiente sea un recipiente hermético, pues para propiciar la humectación. Y este es otro de los trucos: ¿dónde debo dejar la cámara de humectación para que se mantenga pues generando humedad constantemente? Bueno, yo soy una persona que me la paso prácticamente todo el día en el computador, entonces lo que lo hago es que lo pongo en la parte superior de mi computador, de uno de los radiadores. Entonces eso va sacando constantemente aire caliente y pues va generando humectación. Esa es la que yo uso. Otras personas, por ejemplo, que tienen calentadores de agua, pues lo ponen cerca a un calentador de agua o alguna fuente de luz de calefacción constante, alguna fuente de calor constante, que no sea muy caliente obviamente, que sea aproximadamente, por ejemplo, la humedad en el ambiente que yo manejo prácticamente todos los días es de entre el 50 y el 70%, entonces pues eso nos ayuda mucho. Este proceso va a durar de 24, 48, incluso un poco más dependiendo del insecto y dependiendo del ambiente. ¿Cómo sabemos que el insecto está hidratado? Es muy sencillo de saberlo. Primero vamos a ver que cuando nosotros tenemos un insecto de una muestra entomológica, el insecto usualmente, o si normalmente, está con las patas recogidas totalmente hacia el cuerpo. Cuando empezamos a humectarlo, lo que va a pasar es que esas extremidades se van relajando, se van abriendo poco a poco, y pues cuando ya vemos que están suficientemente abiertas ya podemos entender que el insecto está totalmente humectado. También, por ejemplo, en los ojos, sobre todo de los escarabajos, tienden a ponerse de un color blanco, como seco, o sea, como madera seca. Entonces cuando lo vamos humectando va recuperando como ese color negro de los insectos. Entonces eso es una de las muestras claras de que el insecto está totalmente humectado. Entonces nosotros vamos a coger, como les mostraba en el otro video, un pincel o una pinza de precisión. Vamos a intentar como moverlo poco a poco, y pues si vemos que tiene suficiente flexibilidad y el insecto no vuelve, como que se recoge automáticamente la extremidad, quiere decir que este ya está humectado. Entonces ahí ya terminamos el primer paso, que es la humectación. Bueno, una vez humectado este insecto, lo que vamos a proceder a hacer es, con el pincel, con el más pequeño de todo, de tamaño 0, vamos a intentar en el microscopio, y junto con el pincel vamos a intentar limpiarlo poco a poco, como tratando de eliminar esas partículas grandes, las más grandes, las más que sean más fáciles de sacar. Si vemos que, por ejemplo, tenemos que hacerle más fuerza para sacarlo, no lo hagamos, simplemente lo totalmente residual, o sea, lo que salga por ejemplo, de un soplo de aire o con el pincel, es lo que debemos remover en este momento, porque pues aunque el insecto esté humectado, no quiere decir que toda la suciedad esté totalmente floja. Entonces necesitamos hacer un paso más para que esto pues sea más fácil de remover. Y ahí es donde vamos al tercer paso, que es la etapa de lavado. Bueno, la etapa de lavado es una de las etapas que es importante, y es una de las que más le tenía miedo yo a la hora de hacer esto de limpieza de insectos, porque lo vamos a hacer en un limpiador ultrasónico, el que les mostré en el video pasado. Si no lo han visto, pues vean mi video pasado donde les muestro cuál es ese limpiador ultrasónico que yo estoy usando. Este limpiador ultrasónico, estaba un poco asustado porque pues algunas personas decían que las vibraciones hacían que las partes del insecto se separaran, se rompieran, pero eso se debía a un error, y es que al sumergirlo nosotros no tenemos que soltarlo completamente a que flote. ¿Por qué? Porque al hacer las vibraciones vamos a mover el insecto de un lado hacia otro, y eso va a hacer que se generen choques con las paredes del limpiador, y a su vez se creen vibraciones en el insecto que pueda romper el insecto. Entonces, por favor, no hagamos eso. Entonces lo que yo hago es que con la misma aguja entomológica, pues lo sostengo de uno de los extremos, lo sumerjo y espero. Y lo sostengo de la forma que ninguna de las partes esté conectada. Incluso la aguja no debe tocar ninguna parte, porque pues va a transmitir vibraciones a la aguja. Entonces simplemente lo sostengo en el agua
y mantengo ahí que el insecto hasta que el insecto esté limpio. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo puede variar dependiendo qué tan sucio esté. Yo uso aproximadamente un tiempo de 90 segundos. Lo calculo, miro, reviso otra vez en el microscopio o en la lupa, en lo que ustedes tengan. Y si está totalmente limpio, pues bien. O si no, pues intentamos con menos tiempo, por ejemplo 30 segundos extra, y revisamos otra vez. ¿Qué elementos uso en el agua, aparte de agua que uso para que pues en el limpiador ultrasónico? Bueno, nosotros podemos usar, por ejemplo, de 1 a 2 o máximo 3 gotas de jabón para lavar platos. Lo introducimos ahí y revolvemos un poco y empezamos a trabajar. Esto nos va a ayudar a que se despegue con mayor facilidad el mugre del insecto. Y pues bueno, el resultado va a ser como mucho más eficiente, por ejemplo, si ponemos solo agua. La cantidad de agua que vamos a usar en el limpiador ultrasónico va a ser simplemente la suficiente para introducir totalmente el insecto. No vamos a poner ni más ni menos, solo la suficiente. Nosotros vamos a ver que el insecto se vaya pues se vaya a sumergir lo suficiente, pues que cubra totalmente el insecto, y así vamos a saber pues cuánta agua necesitamos, ¿no? Ni más ni menos, porque pues si ponemos menos, pues vamos a tener como ciertas partes del insecto que no se va a limpiar, y si ponemos más, pues hay partes del insecto que pues de pronto al sumergirlo mucho nos podemos pues caer agua por los lados, y eso porque igual eso genera un poco de chispas de agua, de gotas que van saliendo del recipiente. Bueno, el cuarto y último paso es el paso que pues eso ya depende del insecto que cada persona tenga. En este caso yo estoy usando un insecto con mandíbulas, entonces en este caso pues vamos a usar uno de estos que usamos para limpiar los sensores o los lentes de nuestras cámaras, y vamos a darle pequeños soplos desde la parte inferior para hacer que pues las patas se abran y las alas y las antenas se abran también, como para que se vayan despegando del cuerpo. Y una vez se seque el insecto va a quedar así. Entonces va a quedar como esa posición de forma permanente, entonces no hay ningún problema. También vamos a acomodar todo lo que son las patas con la pinza de precisión o con el pincel. Poco a poco vamos acomodando cada parte. Si vemos que aún tiene polvo, pues vamos a tirar algunos chorros de aire. También vamos a usar el pincel también que vamos a limpiar, y así poco a poco ustedes se van dando cuenta cómo va cambiando el insecto, y vamos a pasar de un insecto deshidratado, sucio y totalmente sin vida, pues a un insecto pues lo más similar a un insecto vivo. Entonces eso es muy sencillo de hacer, y pues vamos verificando cada paso. Si vemos que por ejemplo, cuando lo vayamos a tomar la foto y a posicionar, vamos a intentar esperar unos minutos a que se seque, pero que no se seque lo suficiente, porque una vez se seca, otra vez todos los colores se vuelven a apagar, los ojos se vuelven a poner como cafés, como madera. Las patas algunas veces, en algunos casos, se empiezan otra vez a contraer, y pues también tenemos el problema que si nosotros no los posicionamos correctamente, pues también nos va a quedar torcidos y eso, y vamos a tener que repetir el proceso, otra vez hidratarlo, otra vez lavarlo, pues para que todo se relaje. Porque ¿cuáles son los problemas de estos insectos de entomología? Que pues estos insectos, al llevar mucho tiempo secos, se tienden a ser muy delicados. Incluso el más leve roce con una superficie va a hacer que se nos caiga una de las piernas o una de las antenas, y pues vamos a dañar toda la composición del insecto, y pues vamos a insultar a todo el mundo, ¿no? Porque pues son colecciones que probablemente tienen muchos años, de insectos muy exóticos, que son insectos muy llamativos, y pues que claramente nosotros queremos conservar en digital también, no solo en físico. Entonces eso sería como los consejos yo para este video. Quedó un poco largo el video, pero igual si tienen alguna duda solo háganmelo saber, y pues podemos hacer otro video, no sé, o algo, pues lo que ustedes me pidan, ¿no? Es básicamente esos son los pasos. Una vez pues terminados esos pasos, pues ahí sí lo posicionan pues con el fondo que quieran, en la posición que quieran, le toman la foto que quieran, ¿no? Es muy sencillo. Eso ya sería otra parte, si ustedes quieren que la haga, de cómo lo pongo para los videos, para tomarle las fotos.
Y si les quieren ver, pues me lo hacen saber y pues pongo el insecto y pues miramos cómo le tomamos la foto, ¿no? Eh, Eso es todo por hoy. Ya saben, no se lo olviden seguirme en mi Instagram. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, no sé, darle el dislike, incluso dislike. Solo simplemente interactúen con el video para que YouTube me recomiende y pues pueda así traerles más contenido y más seguido. Entonces, muchas gracias por el video, espero que les haya gustado, espero haya sido de utilidad, espero todo esto sea muy claro pues para las personas que están sobre todo empezando, que algunos de estos conceptos los tienen un poco confusos en su mente. Entonces pues y para todos aquellos biólogos y personas que están pues tienen sus colecciones entomológicas como tesoros y que no quieren que les pase nada. Entonces yo lo he hecho, he cometido los errores y ya sé cómo, y ya como que los he superado, ya sé cómo mantener los resultados de forma más balanceada, perfecta, no perfecta, pero sí pues ya estoy evitando muchos errores y ya por ejemplo evito romper cosas. Entonces que pues me imagino que un biólogo no quiere que pase eso con su colección, o incluso un aficionado como yo. Yo primero cogí los insectos viejos, los que estaban dañados. Por ejemplo, habían unos sin cabeza, unos sin piernas, eran solo el cuerpo. Entonces probé primero con ellos, practiqué, tomé unas fotos, quedaron feas obviamente porque pues eran los insectos más feos, insectos muy blandos. Entonces, pues esas fotos pues me sirvieron de práctica y una vez ya me sentí preparado pues para hacer todo este proceso, sí los hice con los insectos que pues entre comillas me gustaban, ¿no? Espero les haya gustado este video, no se lo olviden suscribirse, comentar, darle like, darle lo que sea y nos vemos en el próximo.